lamentable. Pero sobre todo mucha diversión. Desde lejos he venido. Oye, tú eres el Grinch. Crónicas de Impacto. De lunes a viernes, minutos después de las 10. Solo por Willax. Nosotras conocemos el mall de memoria. Por eso te traemos los mejores tips en moda y belleza y todo lo que necesitas saber. Y lo mejor de estar aquí es que nos enteramos de todo lo que pasa en la farándula. Y le comentamos a nuestro estilo. Un día en el mall. De lunes a viernes, minutos después de las 4. Solo por Willax. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro y al detalle. Con un estilo renovado. Y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Willax Noticias. De lunes a viernes, minutos antes de las 7 de la noche. Solo por Willax. ¿Puede cambiar un infiel? ¿Las compras son adictivas? Soy amigo de mi ex. ¿Los niños pueden tener redes sociales? Mujeres mayores y su colágeno. ¿Tatuaje o piercing? ¿Celoso o tóxico? Entrometidos. En enero, solo por Willax. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una historia para dormir? ¿Que esperemos a nuestra luna de miel? ¿Sin planes para el fin de semana? Vas a necesitar ayuda, Nuki. Yo realmente lo deseo, papi. Ah, sí, está muy bien. Por eso te traemos las mejores series policiales. Alguien le quitó un riñón. Qué estúpido soy, me estuvo siguiendo. ¡Lo mataron! Es una lista de homicidios. Tú estás en ella. Eres el número 8. Solo por Willax. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad, con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor. Solo por Willax. Desde este domingo 12 de enero, minutos antes de las 8. Prepárate porque el juego está por comenzar. Con el más certero análisis. Las jugadas polémicas. El debate que necesitas escuchar de todas las disciplinas. Willax Deportes. Solo por Willax. Coyuntura. La extorsión se está apoderando de nuestro país. Actualidad. Presidenta Dina Boluarte no tiene mucha aprobación de la gente, es verdad. Está cerrando un año lamentable. Pero sobre todo mucha diversión. Desde lejos he venido. Oye, tú eres el Grinch. Crónicas de Impacto. De lunes a viernes, minutos después de las 10. Solo por Willax. Nosotras conocemos el mall de memoria. Por eso te traemos los mejores tips en moda y belleza y todo lo que necesitas saber. Y lo mejor de estar aquí es que nos enteramos de todo lo que pasa en la farándula. Y le comentamos a nuestro estilo. Un día en el mall. De lunes a viernes, minutos después de las 4. Solo por Willax. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro y al detalle. Con un estilo renovado. Y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Willax Noticias. De lunes a viernes, minutos antes de las 7 de la noche. Solo por Willax. ¿Puede cambiar un infiel? ¿Las compras son adictivas? Soy amigo de mi ex. ¿Los niños pueden tener redes sociales? Mujeres mayores y su colágeno. ¿Tatuaje o piercing? ¿Celoso o tóxico? Entrometidos. En enero, solo por Willax. Bueno,
Bueno, ¿qué quieres? ¿Una historia para dormir? ¿Que esperemos a nuestra luna de miel? ¿Sin planes para el fin de semana? Vas a necesitar ayuda, Nuki. Yo realmente lo deseo, papi. Ah, sí, está muy bien. Por eso te traemos las mejores series policiales. Alguien le quitó un riñón. Qué estúpido soy, me estuvo siguiendo. ¡Lo mataron! Es una lista de homicidios. Tú estás en ella. Eres el número 8. Solo por Willax. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad, con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. Esta noche, mientras Nicolás Maduro jura como presidente de Venezuela, María Corina Machado reaparece tras detención. Ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro, lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. El mundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. Además, escándalo por el caso Caliwarma. Inician diligencia preliminar al ministro Julio de Martini y aseguran favorecimiento a empresa vinculada al periodista Martín Ripple. Grabé la conversación que sostuve con el señor Guillén, en la que se le escucha de cómo el ministro de Martini habría beneficiado a la empresa Gambrinos, señalando que dicho ministro era amigo de Martín Ripple. Y también, la presidenta Boluarte reapareció y pidió la unidad de todos en un año preelectoral. Este año 2025 es un año crucial para seguir transitando por el camino del progreso y desarrollo en que hemos puesto a nuestra querida patria. Y para ello necesitamos la unidad de todos. En un año preelectoral nos corresponde a todos promover el diálogo y la unidad. Muy buenas noches, soy Maricel Linares. Los voy a estar acompañando durante algunos días porque ya todos saben, anoche nuestra querida Milagros Leiva recibió la triste noticia sobre el fallecimiento de su padre. Desde aquí, mis más sinceras condolencias para ella, para su familia, en un momento tan difícil de procesar y de enfrentar. Así que muchísima fuerza para ti, Mile. Por supuesto, aquí toda la producción, todo tu equipo y yo te estamos esperando y sinceramente que puedan recuperarse tú y tu familia de este momento tan complicado. Tenemos que seguir con la información, por supuesto. Ustedes han visto lo que tenemos esta noche en el programa y sin duda lo que hoy está en el candelero, porque el ministro de Martini está en la mira del Ministerio Público y en medio de una situación que inició con un escándalo que ya era a todas luces terrorífico, porque se trataba de la vulneración a la salud y a la integridad de los niños más vulnerables de nuestro país. El caso Caliwarma, que ha ido teniendo además a lo largo de los días un sinfín de aristas que lo han colocado en esta situación. Ustedes están viendo la imagen de lo que se ha tratado de colocar un poco sobre los nexos, los lazos, cómo ha ido avanzando este caso con Frigoinca, que además involucra no solamente al director ejecutivo, al vocero ahora de la presidenta de Palacio, el señor Hinojosa, con quien además ya se han tenido algunas disposiciones, medidas, impedimento de salida del país, específicamente Dina Boluarte como exministra también del MIDIS. Y el señor de Martini, que hoy por hoy, y lo vamos a desarrollar en instantes, está más complicado que nunca. Ustedes recordarán lo ocurrido con Frigoinca. Hemos ya en los últimos programas de todo el Prime de aquí de Willax Noticias, de Willax Televisión, desarrollado también lo mencionado por el propio Nilo Burga.
y detalles que se han conocido incluso de manera pública luego de su extraña muerte. Y es por eso que hay muchos implicados. Primero vamos a ver específicamente qué dice el Ministerio Público acerca de la situación del ministro de Martini. Iniciar diligencias preliminares en sede fiscal en su condición de ministro de Desarrollo e Inclusión Social como presunto autor del delito de negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Sobre eso hay algunos detalles. Recibir la declaración de Carlos Guillén. ¿Quién es este personaje? Carlos Guillén se había mostrado como una persona muy cercana a la presidenta Dina Boluarte y ha tenido conversaciones con varios implicados en el caso Jaliwarma, mencionando al ministro de Martini, mencionando al ministro Morganquero y ciertos beneficios que ellos podrían dar para el silencio o cambio de versiones. Él es Carlos Guillén. Este es un velorio, la despedida de un viceministro, y está la presidenta Dina Boluarte, y de acuerdo a lo que han señalado los protagonistas, incluso el propio de Martini, prácticamente es la única vez que lo vieron. Un par más, ¿no?, de situaciones muy rápidas en las que él se habría acercado incluso a De Martini tratando de buscar una conexión. Esa es la versión de Martini. Pero claro, nos llamó la atención esa fotografía, pero se trata de un evento que sí es abierto a cualquier persona que desee asistir a un entierro. Y es por eso que la explicación que se da desde el gobierno, desde el Ejecutivo, es que él estaba en el lugar no porque se tratara de una reunión muy personal, no porque estuvieran entre un grupo de amigos que se conocen todos, sino porque era un entierro. Y él estaba ahí como una persona más, pero no porque esté cercano o de la mano o del brazo de la presidenta Dina Boluarte. La fotografía es la fotografía, pero lo que hay detrás parece que se tienen versiones completamente diferentes, porque esto es lo que se tiene y por lo que la Fiscalía de la Nación, la fiscal específicamente, ha decidido abrir esta investigación contra un ministro en actividad. ¿Por qué? Hay ya determinaciones que se han dado sobre este tema y que tiene que ver con declaraciones de un colaborador eficaz. Declaraciones que se recibieron el 19 de diciembre del 2024. Y es importante determinar esa fecha y nosotros la hemos resaltado. En breve van a saber por qué. El 19 de diciembre se da la declaración de un colaborador eficaz, ¿no?, en medio de un contexto en el que señala que el 18, es decir, un día antes, muy rápido, ¿no?, se acercó, ¿no?, Carlos Guillén, a quien conoció en octubre, unos meses antes. ¿Y qué le dijo a este colaborador? Que el ministro de Martini quería hablar con él sobre el caso Jaliwarma. Quería que las declaraciones que iba a dar esta persona, que se ha convertido en colaborador, no salgan a la prensa y que iba a ver la manera de ayudarlo. Eso no lo dice directamente De Martini, eso lo dice Carlos Guillén a este colaborador eficaz. Es decir, el colaborador eficaz no ha escuchado a De Martini, ha escuchado al señor Guillén, quien se acerca supuestamente por encargo de Martini. Esto habría ocurrido el 18 cerca de la 1 de la tarde. Y el 19 ya se convierte en un colaborador eficaz del Ministerio Público. Así de rápido, así de fácil, así de acelerada la situación. Es por eso que es importante marcar esas fechas. Es decir, ocurre algo y al día siguiente inmediatamente se abre esa carpeta. Vamos a seguir con los detalles de lo que se ha ido recogiendo en medio de esta situación, porque de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, y se los dije al inicio, no es el único ministro mencionado. En medio de esa situación también, la reunión que le prometen a este colaborador eficaz, ¿no?, porque De Martini quería hablar con él, lo iba a ayudar, también estaría el señor Morganquero, ministro de Educación, pero
además, la propia presidente Dina Boluarte quería saber, según Carlos Guillén, si había algún otro detalle que tuviera como información este colaborador eficaz. Quería saber si de repente iba a salir a la prensa o se iba a filtrar más detalles del caso Jaliwarma, que implicaría a más personajes y a la propia presidente Dina Boluarte en su calidad de exministra. Eso es lo que dice este colaborador eficaz, que el señor Guillén ha hablado en supuesta representación de 2 ministros y de la presidenta Dina Boluarte. Eso, por supuesto, está llamando la atención porque se le estaría dando, supuestamente a este colaborador, ciertos beneficios. ¿Beneficios de qué? ¿Económicos? ¿Contrataciones? ¿Simples palabras del señor Guillén? Nada de esto se concretó, porque ya están viendo que al día siguiente existe una declaración como colaboración eficaz, solo con este hecho. Esta persona se acerca, me dice que viene por encargo de, y yo ya estoy dando mi testimonio en el Ministerio Público. Es verdad, se trata de implicados de peso pesado, 2 ministros y una presidenta de la República. Y por supuesto que sería gravísimo, pero en medio de esta situación también vamos a ver otros detalles de la propia carpeta fiscal. A ver, y esto es importante también, porque lo que señala este colaborador es que grabó la conversación que tuvo con Guillén, en la que Guillén le dice cómo el ministro de Martini habría beneficiado a la empresa Gambrinos para este año, para el 2025, señalando que el ministro era amigo del periodista Martín Rippel, que sabemos tiene una empresa familiar con Gambrinos, no es el único dueño, pero es una empresa familiar. Estarían buscando conservas de pollo, de pavita para el 2025. Pero esa conversación sí existe, de acuerdo a la carpeta fiscal, pero no con la voz de Martini, sino con la voz de Guillén, que dice, una vez más, que él sabe que de Martini contrató a Gambrinos, que es de Martín Rippel, para beneficiarlo porque son amigos. Pero no es un audio, de acuerdo a lo que estamos viendo en la propia carpeta fiscal, en lo que tenemos aquí del Ministerio Público y que la producción minuciosamente ha buscado. Según esto, no hay ningún audio que tenga la voz del propio de Martini. Lo que hay es un audio del señor Guillén señalándole a este colaborador eficaz lo que supuestamente él sabía por su cercanía supuesta también con de Martini y, por supuesto, le contaba esos detalles de cómo es que llegan a la empresa Gambrinos. Pero, por supuesto, todo eso tiene que ser investigado. No es suficiente con los detalles que se den por parte de un colaborador eficaz. Se convierte en colaborador eficaz porque presenta pruebas, porque presenta bases para determinar un delito. Recordemos que además ser un colaborador eficaz es también haber participado en un hecho delictivo, que se reconoce como tal, pero que da información acerca de otros personajes de mayor importancia y mayor relevancia, como son, por supuesto, ministros de Estado. Pero nosotros hemos querido consultar específicamente quién es el señor Guillén y qué tanta cercanía tendría con el ministro de Martini como para que sepa por propia voz de Martini que contrató a la empresa Gambrinos solo porque es amigo de Martín Rippel. Bueno, hay un chat que se le ha entregado a la producción, justamente sobre la comunicación entre de Martini y el señor Guillén. Para esto, ¿cómo así? Se preguntarán, porque es lo mismo que yo me pregunté. ¿Cómo el señor Guillén tiene el número telefónico del ministro de Martini? Lo que dice el abogado del ministro de Martini, que he conversado con la producción, es que se encontraron en un evento en el que Guillén le señala que era amigo de una persona que ambos conocían, que quería trabajar con él. Entonces, de Martini, al escuchar a esta persona y el nombre de supuestamente a quienes ambos conocían, decide, pues sí, intercambiar números telefónicos, ¿no? De un momento a otro, de una forma muy rápida, ¿no? De acuerdo a la versión de la defensa de Martini.
Y es así donde inicia supuestamente el señor Guillén una serie de mensajes de maneras constantes hacia De Martini, que aparentemente De Martini no respondía, no le hacía caso, pero que parece trataba de buscar una conexión más fuerte. Esto es lo que nosotros hemos encontrado de lo que ocurrió justamente ya conociendo esta situación, en la que le muestra, ¿no?, todo este documento sobre una citación al propio Guillén. Claro, es Guillén y bajo ese contexto voy. Lo que les decía, que de manera constante el señor Guillén le escribía a De Martini. Y es así como le da o le traspasa la citación que tiene él. Y le dice: doctor, buenas tardes, solo para pasar la información, me involucran en el tema. ¿Qué nos hace ver esto? Como si hubieran tenido conversaciones previas y ya saben de qué tema están hablando. Si uno solamente se centra en ese detalle, en ese mensaje, lo que uno puede deducir es que ya sabían de qué tema hablaban, ya sabían, ¿no?, de qué problema aparentemente estaban hablando. Pero lo que le dice De Martini es lo siguiente: no entiendo por qué me pasas este documento. Como siempre lo he manifestado públicamente y a ti mismo, no tengo nada que ver con este tema. Me hace pensar que quieres aparentar algún tipo de cercanía que no existe. Te voy a pedir que dejes de comunicarte conmigo. Y también es la misma pregunta que ustedes se harán. De Martini podría responderle eso simplemente para una situación como la de ahora y mostrar que supuestamente no tiene ningún vínculo con Guillén. Es decir, para salvar el pellejo. Es lo que uno puede pensar, que esta respuesta es solo para poder mostrarla después y que tal vez han tenido conversaciones previas. Pero De Martini ha decidido tomar acciones, no solamente mostrarnos este chat de manera exclusiva aquí al programa de Milagros Leiva Entrevista, sino denunciar al señor Guillén. Y ha colocado una denuncia formal, que también la vamos a detallar, porque aquí lo que se señala es que siendo, ¿no?, tal día, tal hora, se presenta el señor De Martini denunciando que se ha tomado conocimiento que el señor Guillén estaría tomando mi nombre para traficar influencias y ofrecer supuestas ayudas a terceros. Para demostrar que no es cierto, De Martini va a tener que enseñar la totalidad de este chat, desde el día 1 en el que toman contacto. Lo que De Martini va a tener que hacer es entregarle a la Fiscalía, además porque él mismo está colocando la denuncia contra el señor Carlos Guillén, y decir: miren, este es el contacto que yo he tenido con el señor Guillén desde tal mes, desde tal fecha. Él me escribía, de repente al inicio le respondió, de repente después no, pero esos detalles van a tener que conocerse, no solo por la transparencia de la investigación en sí, sino porque la denuncia tiene que tener base y sustento si es que realmente De Martini quiere demostrar que no tenía ningún vínculo con el señor Guillén, que es por eso que coloca esta denuncia y en la que dice: no es verdad que él habla por mí, porque no hay ninguna relación entre ambos. Entonces, de acuerdo a la producción y a la información que ha podido tener, se ha revisado, sí, parte de ese chat. Lo que nos han entregado para poder mostrarlo en pantallas es esto, pero ciertamente no habría mayor comunicación, pero habría que determinar también con un peritaje por parte del Ministerio Público si se ha borrado alguna conversación previa, si se ha borrado algún contacto, si de repente alguna llamada se ha realizado entre ambas personas, no solamente estamos hablando de mensajes. Entonces, desde aquí nosotros hacemos la invitación como corresponde y de manera pública también, además de manera directa con el equipo de producción, al ministro De Martini a que pueda venir, conversar con nosotros y darnos los detalles de lo que él mismo está señalando en esta denuncia. ¿En qué momento conoce al señor Guillén? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se le acerca? ¿Por qué le da su número telefónico? ¿Por qué llegan a esta situación? ¿En qué se basa el señor Guillén para decir que sí tenía una cercanía o contacto con el ministro De Martini, con el ministro Morgan Quero, con la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué información hay detrás?
al ministro de Martini le reiteramos la invitación. De repente la próxima semana puede estar aquí con nosotros, puede conversar, porque es un tema sin duda gravísimo al que vamos a estar atentos. Así que, ministro, si puede venir y estar aquí en nuestro set, por supuesto, ya se van a comunicar de manera directa a nuestro equipo de producción. Vamos a dejar este tema porque también estamos preocupados por lo que ocurre en Venezuela. Se pensó tal vez en algún momento que hoy se iniciaría el cambio que tanto están esperando, no solamente los venezolanos, sino todos en la región, de ver el sufrimiento de Venezuela y este hombre que una vez más, dictador como es, ha tomado posesión de un cargo que no le corresponde. Él no ha sido elegido por voluntad popular. Él no es el presidente de Venezuela porque no ha sido electo como tal. Pero igual se coloca la banda, se siente feliz y aún respaldado, porque lamentablemente esa es la verdad. Vamos a ver qué pasó, vamos a escucharlo. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Observando desde el salón elíptico en el Palacio Federal Legislativo lo que es la imposición de la banda presidencial, una banda presidencial diseñada, confeccionada por las manos de las mujeres y hombres de la ciudad de Caracas y los niños de la patria que acompañan al jefe de Estado en este día. Convirtieron la elección presidencial de Venezuela en una elección mundial. Y se la ganamos. El pueblo de Venezuela le ganó al imperialismo y a su diplomacia de engaño y no saben cómo vengarse ahora. El gobierno saliente de Estados Unidos no sabe cómo vengarse de nuestro pueblo. No pudieron con nosotros, ni usted ni nadie va a poder con este pueblo. La cartera azul traía de todo. Esa cartera traía de todo, Diosdado. La famosa cartera, chicos. Y en algún momento la palabra democracia salió de la boca de este dictador. Ya de por sí, solo ese hecho es tremendo golpe a los venezolanos, una burla total y absoluta de lo que está ocurriendo en Venezuela, de gente que sí se quiere levantar contra la dictadura, pero todo está tomado. Sin embargo, María Corina Machado en estos días ha tomado enorme relevancia, sobre todo luego de la detención violenta que tuvo, su liberación después de algunas horas. Ella hoy reapareció de manera pública. El mundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo el sistema de defensa aérea. Hemos, por lo tanto, evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy el mundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca. Ojalá así sea. Edmundo González también habló esta tarde y señaló que sí, es el presidente electo de Venezuela y que tomará su cargo en el momento que corresponda. Vamos a analizar este y otros temas, por supuesto, a lo largo del programa. Tenemos que hacer la pausa, pero antes. Sordera, ¿sientes que ya no escuchas como antes? ¿Te estás perdiendo las conversaciones con tus seres queridos? La solución la tiene Audifón. Audifón te ofrece audífonos medicados diseñados en 3D y con tecnología alemana. Son dispositivos que mejoran tu audición de manera cómoda, segura y discreta. Cada paciente tiene un seguimiento para que disfrute al máximo de sus audífonos. Audifón tiene 18 sedes en todo el Perú y puedes agendar una cita llamando al 01-510-13130 o a través del WhatsApp 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Pausa, regresamos. Milagros Leiva entrevista en enero.
Nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad, con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor, solo por Willax. Desde este domingo 12 de enero, minutos antes de las 8. Prepárate porque el juego está por comenzar. Con el más certero análisis, las jugadas polémicas, el debate que necesitas escuchar de todas las disciplinas. Willax Deportes. Solo por Willax. Coyuntura. La extorsión se está apoderando de nuestro país. Actualidad. Presidenta Dina Boluarte no tiene mucha aprobación de la gente, es verdad, está cerrando un año lamentable. Pero sobre todo mucha diversión. Desde lejos he venido. Oye, tú eres el Grinch. Crónicas de impacto. De lunes a viernes, minutos después de las 10. Solo por Willax. Nosotras conocemos el mall de memoria. Por eso te traemos los mejores tips en moda y belleza y todo lo que necesitas saber. Y lo mejor de estar aquí es que nos enteramos de todo lo que pasa en la farándula. Y le comentamos a nuestro estilo. Un día en el mall. De lunes a viernes, minutos después de las 4. Solo por Willax. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro y al detalle. Con un estilo renovado. Y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Willax Noticias. De lunes a viernes, minutos antes de las 7 de la noche. Solo por Willax. ¿Puede cambiar un infiel? ¿Las compras son adictivas? Soy amigo de mi ex. ¿Los niños pueden tener redes sociales? Mujeres mayores y su colágeno. ¿Tatuaje o piercing? ¿Celoso o tóxico? Entrometidos. En enero, solo por Willax. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una historia para dormir? ¿Que esperemos a nuestra luna de miel? ¿Sin planes para el fin de semana? Vas a necesitar ayuda, Nuki. Yo realmente lo deseo, papi. Ah, sí, está muy bien. Por eso te traemos las mejores series policiales. Alguien le quitó un riñón. Qué estúpido soy, me estuvo siguiendo. ¡Lo mataron! Es una lista de homicidios. Tú estás en ella. Eres el número 8. Solo por Willax. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad, con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca. De inmediato les voy a presentar a mis invitados porque sin duda también la atención de los peruanos de corazón está en Venezuela y en que realmente se genere un cambio con la democracia que tanto necesitan. Nancy Arellano, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, y Alfredo Flores, periodista y director de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, se encuentran aquí con nosotros. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Y también estamos en contacto desde Caracas con el periodista Ángel López, a quien le damos la bienvenida. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Maricel, para ti, a toda tu audiencia, y nuestro abrazo a Milagros desde Caracas y toda su familia. Muchísimas gracias, Ángel. Nosotros, por supuesto, que se lo vamos a transmitir. Este es un momento complicado para los venezolanos porque se realizaron estas convocatorias que incluso ayer vimos, tuvieron gran acogida. Hoy la expectativa estaba en la llegada de Edmundo González, pero esta imagen desastrosa y dolorosa, de una vez más tomando el poder Nicolás Maduro, finalmente se dio. ¿Qué pasó después de eso en las calles de Caracas? Bueno, voy a tomar el titular que tienen ustedes ahí en pantalla de la Venezuela secuestrada, que no es más lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Entenderás que estoy en Caracas. Hay, digamos, algunos calificativos que no puedo nombrar, pero totalmente gracias a ustedes por hacerlo con nombre y apellido.
pasa de todo y nada en Venezuela, en este momento en Caracas. ¿Por qué digo que nada? Nada, porque hoy 10 de enero lo que vivimos los caraqueños, los venezolanos, por lo menos en la ciudad de Caracas y seguramente muy en todo el resto del país, nada, 0 personas en las calles, muy pocas personas en las calles, un ambiente de alta tensión, de incertidumbre, de ansiedad también, pero nada que celebrar porque sin duda lo que se vio hoy a través de los canales o medios del Estado fue la juramentación de este elemento de la llamada revolución bolivariana, que no es más que Nicolás Maduro, que se juramenta no en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, que no lo hizo como es costumbre hacerlo un presidente electo democráticamente en el hemiciclo, en el gran salón de sesiones de la Asamblea Nacional, sino que lo hizo en un salón contiguo a pocos metros de ese salón, y fue una juramentación, digamos, adelantada, improvisada, atropellada, con pocos líderes, como ustedes ya vieron a lo largo de toda esa transmisión. Y que bueno, que celebraron ellos, pero celebraron a un extremo de Caracas minúsculo, digamos un 15% de asistencia que tuvieron allí con, por supuesto, todas las fuerzas de seguridad. Y nada pasa en Caracas o nada pasó porque atentos a la llegada del presidente electo democráticamente, Edmundo González Urrutia, pero por razones obvias que ya hemos visto a lo largo de la jornada noticiosa, el cierre de las fronteras, el cierre del espacio aéreo, la colocación de misiles antiaéreos que por supuesto condicionan su seguridad, y bien lo dijo el presidente Edmundo González, que no estarían dadas las condiciones para ingresar, pero sí pidió como jefe de la Fuerza Armada Nacional, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, desconocer cualquier voluntad o mandato de Nicolás Maduro y dar las condiciones para su ingreso próximo a Venezuela. Lo dijeron también los expresidentes, toda la comunidad internacional, y por supuesto es lo que vivimos. ¿Esa condición se puede dar hoy por hoy en medio de lo que seguimos viendo y en medio del respaldo que sigue teniendo de las Fuerzas Armadas Nicolás Maduro? Bueno, que se dé una situación de ingreso del presidente Edmundo González pasa porque elementos de la Fuerza Armada Nacional valientemente desconozcan al hoy juramentado en esa Asamblea Nacional, que es Nicolás Maduro, con el apoyo internacional, porque si tomo ese titular de nuevo, estamos secuestrados, ya lo hemos hecho todo en Venezuela como ciudadanos, tomar las calles, protestar pacíficamente, hemos creído en distintos elementos opositores de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, y ahora esa lideresa que se ha puesto los pantalones y ha tenido mucha más voluntad que otros caballeros que han dirigido la oposición venezolana, llamada María Corina Machado, es quien lidera ese camino junto al presidente Edmundo González Urrutia. Pasa porque la Fuerza Armada Nacional o elementos valientes de la Fuerza Armada Nacional desconozcan al presidente Maduro y tomemos democráticamente un nuevo rumbo para Venezuela, Maricel. Ángel, escuchaba en estas últimas horas por parte de varios periodistas valientes como tú que quieren informar lo que está ocurriendo en Venezuela, que hay muchas restricciones incluso en la señal, que la comunicación es cada vez más restringida justamente para evitar esa labor. Bueno, pero total, o sea, yo vengo de los medios tradicionales de comunicación, de presentar noticias en televisión nacional abierta y en radio, es un blackout total. Lo que vivimos obviamente en la televisión, solamente los medios del Estado, acceso a esa transmisión que vivimos hoy de Nicolás Maduro, y ni hablar de la cobertura que le han hecho a María Corina Machado. Pero si vamos al Internet, tenemos que estar en uso de, digamos, redes VPN que nos permitan el acceso a X, por ejemplo, a TikTok, que fue tumbado, por cierto, donde muchos venezolanos acuden allí para entretenerse, para ver, pero también para informarse. Entonces, tristemente, tenemos que acceder a esos elementos para poder estar comunicados y, bueno, a Dios gracias, por lo menos en Caracas, continuamos con servicios de electricidad, en otras regiones del país que sufren de racionamiento, pero esto no es nuevo, esto es histórico, y la verdad es que requerimos todo este proceso para volver a cierta normalidad en la vida del venezolano. Y eso es esa es una mirada, ¿no? Como periodista, pero como ciudadano también. Es decir, tus compatriotas, quienes están en Venezuela, no tienen esos accesos que para nosotros son sumamente normales, sencillos, del día a día, ingresar a las redes sociales, para lo que tú dices, entretener, informar. Eso no puede tenerlo un venezolano. No lo puede tener, pero sin embargo existe el boca en boca. O sea, el venezolano, aún con el miedo que hemos tenido, por ejemplo, hoy, que no fue que salimos a celebrar nada, porque no había nada que celebrar. Obvio. Celebramos el día de ayer la reaparición de María Corina Machado. El venezolano sale sin miedo y tomó puntos donde estaba
el chavismo concentrado, elementos del chavismo, círculos, llámense colectivos de todo tipo, y fuimos invadiendo cada espacio. Pero el venezolano tú lo escuchas en la panadería en la mañana, en el transporte público, hablando del día a día, o sea, del descontento que hay. Hablan de María Corina, hablan de Edmundo. Pero sin ese acceso a Internet. Ni eso. Aún sin tener acceso a toda la información en Internet. Simplemente comunicación vía WhatsApp, vía Telegram, el boca en boca, porque el venezolano ha sido tan golpeado que sencillamente perdió el miedo. Váyase a las calles de Petare, váyase a las calles del 23 de enero, váyase a Catia. O sea, estamos hablando de sectores populares de la Gran Caracas, en uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, en el sector de Petare, en donde el repudio es total contra este régimen, llamémoslo así. Ángel, yo quiero de verdad agradecerte porque sé que estar en Venezuela y tener estas comunicaciones no es sencillo. No es sencillo porque la represión y la intimidación son muy fuertes en Venezuela. Y tener estos espacios más abiertos para tener esa comunicación directa, de verdad que imagino son complicadas, pero se tienen que hacer. Así que yo agradezco de verdad este enlace, Ángel, con nosotros y seguramente... Maricel, a ti gracias de nuevo por la cobertura que hacen desde tu espacio, lo que han hecho ustedes, Quique, Milagros, a todos nuestros connacionales y los peruanos que también están a la expectativa, porque también queremos que regresen muchos venezolanos a Venezuela. La palabra clave en estos momentos es paciencia. Tan sencillo como ese tuit de Bukele, paciencia. Gracias, Ángel. Muy buenas noches. Pero ¿nos queda paciencia? Se lo pregunto a nuestros invitados. Nancy, ¿todavía los venezolanos pueden tener paciencia? Bueno, los venezolanos, a ver, yo creo que los venezolanos perdimos la paciencia es con el conformismo y con la erosión de la democracia y con perder a nuestros familiares juntos, y con todo eso sí creo que se perdió la paciencia. Creo que eso ha agotado el mínimo margen de maniobra del chavismo para tener gobernabilidad en Venezuela. Y creo que además lo que hay ahorita es una convicción incólume que además, insisto, está liderada por María Corina Machado, repitiendo lo que dice el compatriota, donde ella misma ha sido muestra de que no se trata de paciencia, se trata es de persistencia, se trata es de convicción. Entonces, yo creo que en este momento, bueno, y yo estaba publicando ahorita justamente hace un ratito en mi cuenta de X, que los tiempos políticos no son lo mismo que los tiempos cronológicos. Estamos en un proceso donde hay una serie de hitos que se han tenido que dar para llegar a este punto de decir, tenemos a un presidente legítimamente electo, con la segunda mayor votación de nuestra historia republicana, de voto directo, universal y secreto, y además a una lideresa dentro del país que no ha salido y que ha venido manejando el momentum y capitalizando apoyos a nivel regional. Vimos una gira de Edmundo González también capitalizando apoyos regionales. Vemos que líderes mundiales están al pendiente con los ojos en Venezuela y publicando, incluso fuera del marco protocolar, publicando de manera genuina, interesada. Entonces yo siento que ahí hay una animosidad que no se había dado antes. Y hay insisto, unas condiciones de contradicción interna del chavismo, que son las que justamente menciona López, que tienen que ver con que ya, mira, el sistema clientelar que generó el chavismo ya no funciona. Y no funciona porque el clientelismo llegó a un nivel de destrucción de la institucionalidad que ya no genera el recurso necesario para sostener al clientelaje. Y por supuesto, eso genera insatisfacción en quienes hasta ahora se sentían respaldados y beneficiados. Claro, y tú decías, ¿cómo es posible que esté la palabra democracia en la boca de Maduro? Eso es una burla. Bueno, esa es la agudización de las contradicciones. Entonces, si capitalizas la legitimidad y agudizas las contradicciones, eso va a permear en todos los sectores como lo ha hecho, porque hasta los militares votaron por Edmundo González. Alfredo, ¿existe alguna posibilidad, y es lo que todos se preguntan hoy en día, de que desde las Fuerzas Armadas realmente se dé un cambio
y, como dijo Edmundo González, se desconozcan las directivas de Nicolás Maduro y pueda generarse ese cambio? Bueno, yo creo que una de las cosas, vimos gran cantidad de mentiras que dijo Nicolás Maduro. De hecho, todo fue un circo de mentiras. La juramentación del día de hoy creo que va a ser algo penoso para la historia de Latinoamérica y para Venezuela, pero hubo una cosa que creo que fue absolutamente verdad. Él dijo que la oposición convirtió la elección en unas elecciones mundiales, ¿ok? Y creo que efectivamente eso sí fue así, y por eso mismo yo mismo quiero ofrecerme a facilitarle al equipo de producción. Yo veía cuando llegué el cartel de Se Busca de Vladimir Cerrón, donde dice que ofrecen un chaufa para dos. Pues yo le digo a los peruanos que Nicolás Maduro se está ofreciendo, para capturar a Nicolás Maduro se están ofreciendo $25 millones que no vienen mal a nadie, ¿ok? Así que si hay algún peruano interesado, pues ya saben que $25 millones por Nicolás Maduro, $25 millones por Diosdado Cabello. Entonces, y por otros factores y elementos del chavismo también hay una recompensa. Entonces, creo que con eso te puedo dar la respuesta. Este mensaje no solamente va para los peruanos y para toda América Latina que está involucrada en esto, en este proceso, y que creo que se tiene que involucrar más, porque en el mundo estamos viendo ahorita un debate entre el liberalismo y las libertades personales, democráticas, individuales, y un nacionalismo extremo y un cercenamiento de las libertades y un retroceso a lo peor del siglo antepasado. Entonces... Y que ocurre frente a la mirada de todos. Absolutamente. Y que no se puede intervenir. Claro, y por eso te digo, los militares de Venezuela que se pongan a orden de la justicia. Recuerden que a partir del día de hoy, si bien no hemos tenido oficialmente una juramentación, Edmundo González es presidente y María Corina Machado es vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Entonces yo, si fuera militar, si fuera policía, no me atrevería a ponerle la mano encima a una autoridad ejecutiva de un país. Creo que podría tener consecuencias. ¿Qué tan importante bajo lo que dices es el apoyo de Estados Unidos o la intervención en estos momentos? Creo que es esencial, pero creo que todo lo que se haga tiene que ser de manera colegiada. Hay una experiencia muy interesante que ocurrió en el 2017, justamente en Gambia. Hubo un presidente que decidió no reconocer los resultados de las elecciones unilateralmente y se generó una coalición regional, tanto humanitaria como de seguridad, para realizar una operación dentro del país y restablecer el orden. Entonces yo creo que aquí todos los actores son necesarios, es importante que participen, y el mensaje para las Fuerzas Armadas, como te digo, es que ahí hay $50 millones nada más por Diosdado y por Nicolás Maduro. Entonces creo que eso puede ser un incentivo importante. El incentivo para los venezolanos, ¿cuál es? Porque yo les decía al momento de entrar al aire, qué desgastante esta situación en la que cada cierto tiempo creemos que la esperanza se va a concretar. Y luego nos vemos luchando en el mismo camino. ¿Qué va a pasar o en qué momento realmente vamos a poder tener ese cambio? Bueno, yo creo que, como decía antes, el momento político está en desarrollo. Insisto que hay una serie de condiciones. O sea, tenía que llegar el 10 porque el 10 es el momento que dota legitimidad al hecho, al acto de la usurpación del cargo que está tipificada en la Constitución venezolana, que está ejerciendo Nicolás Maduro, e incluso el delito que están cometiendo los militares que pretendan sostenerle en esa posición. Insisto, esto está en desarrollo, y en este desarrollo hay una serie de elementos que se han venido dando y que tienen que darse, porque no se trata de quién golpea más a la Constitución, se trata de quienes están trabajando en torno al constitucionalismo democrático, que tiene herramientas para defenderse, y eso no se puede olvidar. Cuando hablamos, por ejemplo, de injerencia o hablamos de intervención, es una cosa, pero cuando hablamos de cooperación, porque resulta que tienen unas autoridades legítimas que están viendo amenazada el poder soberano, el principio de autodeterminación de los pueblos, que le encanta a la izquierda retrógrada sobre todo mencionar y ufanarse de ese principio para someter a pueblos, diciendo que esa es su forma de gobierno. Y ese ha sido uno de los principios, por ejemplo, muy mentados por la dictadura cubana. En Venezuela está muy claro cuál es el mandato y cuál es el principio de autodeterminación, o qué manda el principio de autodeterminación, y por tanto se da otro principio a nivel internacional, que es la responsabilidad de proteger. Tal cual. Y bajo la responsabilidad de proteger, que son principios pactados después de la Alemania nazi y el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que se determinan dónde están las amenazas a nivel hemisférico, qué puede pasar cuando resulta un vecino que no respeta códigos. Porque si no respeta códigos a la interna, es muy probable que no lo termine haciendo a la externa, porque el poder es codicioso y es expansivo.
¿Y hasta dónde va a llegar? Este no es un tema donde podamos ignorar, como lo hizo lamentablemente Europa en la Segunda Guerra Mundial, que lleva a lo que lleva y que justamente trae consigo después todo el andamiaje internacional con el que hoy contamos, además del sistema interamericano que ha realizado lo propio. Entonces nosotros como región tenemos la responsabilidad de no repetir errores, de aprender del camino que ha pasado, porque en efecto es cansón, los esfuerzos ciudadanos, los esfuerzos de los líderes sociales, los esfuerzos, se tenga inmediatamente y que no se termine. Pero no es menos cierto que nunca, como antes, se han tenido todas las condiciones de la letra chiquita para operar sobre el sistema legítimamente de contención de la destrucción democrática en Venezuela. ¿Cuál sería entonces el punto que faltaría para ya terminar con la dictadura en Venezuela? Bueno, si ya se están dando todas esas condiciones. Bueno, yo te respondo diciéndote que la dictadura más grande que tuvo Perú en el siglo pasado duró 15 años, bueno, el gobierno más extenso fue el de Leguía, Augusto Leguía duró 15 años, en Venezuela tenemos 25 años en este proceso y creo que todavía no hemos podido dar con la respuesta, efectivamente, porque este es un tipo de régimen que tiene unas características muy particulares. Estamos hablando de una especie de régimen de fascismo de Estado con ciertos visos digamos, de mafia, que no tiene una conducta natural en el marco de lo que es el debate político natural en una sociedad democrática. Aquí estamos hablando que son personas capaces de hacer articulación con bandas criminales para coaccionar a su población. De hecho, lo que hemos visto, por ejemplo, en las calles, ¿quiénes están saliendo a las calles a reprimir? Y yo creo que esto es una señal muy interesante que hay que ver. Las Fuerzas Armadas, incluso yo que estuve en Venezuela en el marco de las elecciones en agosto, yo no vi a las Fuerzas Armadas ni a la policía tan activas en el proceso represivo. Hubo algunos focos, sí, pero quienes más salían a las calles eran justamente estos grupos colectivos pagados por el gobierno de Nicolás Maduro y bandas criminales. Las armas. Claro, bandas criminales, entonces... Sin ningún límite. Ahí donde está el tema del Estado híbrido, porque justamente es un Estado que a su vez maneja un paraestado. Y a través del paraestado, esa figura empezó a trabajarse en Venezuela, lamentablemente, durante Chávez. Pero Maduro la extrema, y la extrema a tal punto que se desarrolla una economía criminal que sostiene entonces lo que ya no daba el commodity de petróleo. Y bajo ese punto de incluso estar ligado a organizaciones criminales, ¿qué le esperaría a Maduro cuando ya salga del poder? Bueno, creo que eso es muy importante porque ahí yo sí pienso, pese a que evidentemente creo que todos los venezolanos estamos indignados con lo que está pasando, creo que sí hay que tratar de estar abiertos a un proceso de justicia transicional que permita la convivencia pacífica, porque el chavismo sigue siendo una fuerza política en Venezuela, el chavismo se estima que tiene una base sólida de aproximadamente unos 3 millones de personas, quizás con sólido exagero, pero serán empleados públicos o personas dependientes económicamente del régimen. Bueno, beneficiarios. O beneficiarios no de sus programas. Tampoco responsabilidad. Claro, y de hecho, la aprobación de Maduro es aproximadamente 15%. O sea, es una aprobación que no es la más baja inclusive de la región. Sí, que sorprende pese a todo. Sorprende pese a todo. Entonces, creo que allí hay que estar abierto a un proceso de justicia transicional donde evidentemente no se pueden meter preso a todas las personas. Creo que tiene que haber un proceso de investigación serio, pero creo que todos los venezolanos queremos ver a los responsables de esto tras las rejas. En Venezuela se estima que han muerto aproximadamente más de 300.000 personas por la inseguridad, por la crisis sanitaria, por la violencia. Y esto no puede pasar simplemente por debajo de la mesa. No nos queda más que reiterar la solidaridad y el compromiso de seguir bajo estas circunstancias respaldando una lucha justa y viable para que termine realmente en lo que todos queremos, no solamente los venezolanos, sino, como dices, toda la región, y que se acabe la dictadura en Venezuela. Y que impulsamos desde la comunidad peruano-venezolana, y más de 290 personas en un día han empezado a sumarse, empresarios, políticos, congresistas, de los más distintos tonos. Estamos en el mismo porque camino. La democracia se defiende para todos. Bajo estas circunstancias, mucho más. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros esta noche, por levantar la voz, que no es fácil para un venezolano bajo estas circunstancias, así que el doble reconocimiento. Bueno, el domingo vamos a estar con una cadena humana, vamos a pasar por las redes del comando y las fuentes oficiales va a estar, pero se propuso desde la sociedad civil armar una cadena humana en la avenida Arequipa, justamente para hacer un acto significativo, pacífico, cívico, además en una ciudad pues que nos ha acogido con todo el respeto, con todo el cariño. Y que seguirá siendo así. Con el que estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias nuevamente a ambos por haber estado con nosotros. Y queremos cerrar justamente este bloque con lo que señaló Edmundo González hace algunas horas. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar
desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí. Pues hoy soy presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela y gracias a una mayoría de votos expresados en las urnas. Y a los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión. A las instituciones nacionales les digo, por la paz de la República deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder. Bueno, y por supuesto, seguiremos al pendiente de lo que ocurre en Venezuela, pero también hay temas aquí en nuestro país y es con los que nosotros hemos iniciado el programa y que tiene que ver con Jaliwarma, con Frigo Inca, con De Martini y con los nombres que se han ido conociendo y que la verdad cada vez tienen más aristas. Para eso, Juan Midolo, abogado penalista, y Eduardo Herrera, ex procurador, se encuentra con nosotros. Bienvenidos. Gracias por estar aquí esta noche. Este es un tema que tiene muchos nexos. Y al inicio del programa hablábamos sobre la investigación que ya se abre por parte del Ministerio Público al ministro De Martini. Cuando alguien intenta coaccionar, ¿no?, a través de un intermediario, si es que esto se comprobara, es cierto, porque solamente le he dicho un colaborador eficaz, ¿bajo qué circunstancia ya nos encontramos en esta situación? ¿De qué estamos hablando ya? Bueno, ahí hay varias cosas que podría seguramente el doctor completar mejor que yo, pero claramente podría hablarse de una obstrucción a la justicia de parte de él, ¿no?, que tendría que ver en su momento, al momento de evaluar la medida coercitiva. A mí lo que me preocupa es el mal uso del poder y la nula ausencia de admisión de responsabilidad de parte del gobierno. Una ilusión total, con un nivel de caradura, por no decir otra palabra, impresionante, ante un hecho tan grave y tan deleznable y tan miserable como es usar a las criaturas del Perú para un acto de corrupción. Eso creo que ni los delincuentes tienen tan tamaña osadía en llegar a ese tipo de cosas. Entonces, lo que está pasando es que hay un gobierno que está omnipotente y que maneja los hilos de la justicia y que guarda silencios y que tiene un ministro que, lejos de afrontar las responsabilidades éticas y políticas, se aferra al cargo como una lapa, ¿no? Y en medio de una situación en la que ya estamos viendo un avance de temas de corrupción que nos están desbordando y, como bien señalaba, ya con los más vulnerables en nuestro país. Sí, es un tema muy penoso realmente y lo que se viene viendo en el transcurso de los días es que el tema se va expandiendo. Es un tema que tiene muchas aristas. Recientemente, como has reseñado, el Ministerio Público le ha abierto investigación directamente al ministro De Martini. Él tendrá que ir al Ministerio Público, tendrá que dar una versión, pero lo cierto y lo concreto es que hay versiones directas que lo vinculan a él en supuestos actos de obstrucción. Efectivamente, a nivel preliminar, por supuesto, porque esto tendrá que investigarse y lo que tiene que primar siempre, y yo como abogado penalista lo defiendo, es la presunción de inocencia, por supuesto, pero sin duda hay insumos más que razonables para poder iniciar investigaciones, ¿no? Pero es ahí donde siempre nos preguntamos, esta carpeta fiscal tiene las declaraciones de un colaborador eficaz. Un colaborador eficaz que da información un día después de ocurrido este hecho, en el que hay una persona que habla supuestamente a nombre de. ¿Es suficiente la versión que doy yo como colaborador eficaz para que se inicie todo este proceso? En el estadio en el que nos encontramos, la declaración de esta persona, que aparentemente sería la señorita ex trabajadora y es una aspirante a colaboradora. Aún no hay un proceso culminado de colaboración, por lo tanto su versión está en proceso de corroboración. Cuando se corrobore su versión con una serie de elementos periféricos que ella tendrá que presentar, como tú bien lo señalas, no solamente basta con el dicho, en ese momento entonces podemos pasar a un siguiente estadio, que sería el de formalizar una investigación, y como bien ha señalado el doctor, si se estima pertinente y si el Ministerio Público lo considera así, poder pedir algún tipo de
de medida limitativa de la libertad. Entonces, para el nivel en el que nos encontramos, lo que hay es un caso que amerita una investigación. Hay un caso que al momento en el que nos encontramos reviste varios delitos que podrían haberse producido acá. Podrían haber temas de corrupción de funcionarios, temas de colusión, de cohechos, coimas, obstrucción a la justicia. Si esto se comprueba que se ha realizado con la participación de más de una persona, como es lo que aparentemente ha sucedido, hay más de un funcionario público del MIDIS que estaría involucrado en esto, más los empresarios, los privados, pues podría hablarse de un contexto de una organización criminal. Entonces es un caso bastante complicado. Y muchos se preguntan, ¿es este el momento en el que De Martini, incluso Morgan Quero ha sido mencionado, tendrían ya que dar un paso al costado? ¿Basta con este hecho y el conocerse esta declaración o tendrían que avanzar las investigaciones? Yo creo que es una distinta a la responsabilidad legal, a la responsabilidad política, ética. El señor De Martini se ha debido hacer hace rato, desde el momento en que salta el escándalo, porque él tiene una obligación moral, ética sobre su ministerio. Y ahora con lo que ha salido del audio, el señor debería renunciar hoy, porque es un audio escandaloso la revelación que ha hecho la Unidad de Investigaciones Latina, ¿no? Que hay presuntamente alguien que le ha ofrecido dinero a un testigo. Eso es muy delicado, ¿no? Y vemos a un ministro que, lejos de eso, se escuda en el Congreso, que también lo ha rescatado de varios pedidos de censura, hasta 2. ¿Y por qué se da ese respaldo ante un hecho que yo estoy completamente de acuerdo con usted? Hemos visto casos de corrupción sumamente graves, pero que estén dirigidos a afectar directamente a una población tan vulnerable y con niños siendo los protagonistas, es inaceptable por donde se le mire. Sí. Es el peor caso de la corrupción. Es el peor caso de la corrupción y parece que no le indigna a la población, ¿no? Porque no lo veo en tendencia en Twitter, veo otras cosas más. Nosotros con la Oficina Legal Anticorrupción, eso sí tengo que decirlo, que es un proyecto de la Defensoría Nacional y Proética, nos hemos pedido constituir como parte en ese tipo de casos. Porque es bueno que la sociedad civil tenga voz. Yo no confío en la Fiscalía, yo no confío en lo que hacen los poderes del Estado y por eso es que la sociedad civil tiene que intervenir. Ahora bien, ¿por qué el Congreso de la República blinda? Porque es parte de un acuerdo entre gobierno ejecutivo y poder legislativo para mantener y tener ciertos personajes como el señor De Martini ahí. Si existiera alguna relación entre Gambrinus y el ministro De Martini, no sé si de repente una relación exactamente amical, pero sí, ¿no? de conocerse, ya invalidaría alguna clase de contratación o de acercamiento para poder tener justamente estas licitaciones en Jaliwarma. A ver, lo que normalmente contestan los políticos que están investigados en este tipo de casos es que no son amigos de las personas que luego los indican, ¿no? Y esto es un tema que no pasa por un subjetivismo de poder llegar a determinar si es que son amigos o no. Lo cierto y lo concreto es que hay más de una circunstancia que los vincula y que acredita una cercanía. Ya por el nivel de investigación en el que nos encontramos se ha podido advertir que este señor tiene varias visitas en el ministerio, que hay fotos en las que han participado en un mismo ambiente. Me parece que ha habido un velorio de un viceministro. Entonces hay una serie de circunstancias que sin duda lo vinculan. ¿Esto es suficiente para ya determinar que el señor ministro es responsable? Sin duda no. Ahora, un poco rescatando lo último que señala mi colega, ¿no? Sin duda toda esta situación a nivel político, a nivel de gobierno, debilita bastante el gobierno de la presidenta Boluarte. Entonces no entendemos cómo todo este tipo de cosas que van pasando en el tiempo no la hacen a ella reaccionar y no cambia a estas personas que sin duda solamente perjudican su labor. Ahora, legalmente favorece al ministro De Martini el hecho de que haya tomado acción y denuncia contra el señor Guillén. Justamente tenemos lo que les estaba comentando al inicio del programa, esta denuncia que hace el ministro De Martini, ¿no?, contra Carlos Guillén, y en la que señala que estaría tomando su nombre para traficar influencia y ofrecer supuestas ayudas a terceros. Asimismo, el señor Guillén dice habría señalado que su persona habría beneficiado a la empresa Gambrinus para las contrataciones del año 2025. Y bueno, lo que habíamos comentado, ¿no?, para tener esta reunión en la que parece que querían tener más información de parte de este colaborador eficaz y que corresponde con algunos hechos ya antes mencionados. Esto, digamos, puede
respaldar al ministro de Martín y es una acción legal que lo va a sostener cuando sigan las investigaciones? De ninguna forma, esta es una respuesta para la tribuna, no tiene ningún tipo de relación con la investigación, es claramente reactiva ante la indicación que ha realizado este señor respecto del ministro, o sea, no tiene ningún tipo de relevancia. Me imagino que lo que busca es tratar de ir por algún tipo de querella, señalar más adelante que le está difamando, pero esto no tiene nada que ver con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, que va por cuerda separada y que ningún tipo de denuncia que el señor pueda hacer lo va a sacar de esta investigación. Y tendría que demostrar si ha existido o no esa cercanía con el señor Guillén, ¿no? Esos chats que nosotros hemos mostrado son una parte, pero no tenemos la totalidad, ¿no? De las conversaciones. Bueno, entiendo, el teléfono está lacrado, está en el Ministerio Público, en el desarrollo de las investigaciones se van a tener que hacer las pericias, se va a abrir el teléfono y se tendrá que verificar, ¿no? Este es un tema en el que la presidenta está implicada también como exministra, ¿no? Y que ha sido parte del sector. Entonces, ¿qué tanto le alcanza todo este escándalo de Jaliwarma a la presidenta? Total, hay una responsabilidad moral, evidentemente, ¿no? Máxime si aún este testigo que supuestamente ha ido a ofrecer una ayuda a la persona involucrada es cercano a la presidenta. Entonces, esto no funciona solo, es un gran aparato que existe acá. La presidenta tiene mucho que responder, y lo único que dice, con su vocero además que está cuestionado, entonces tenemos una carencia de legitimidad absoluta. Y ahí la responsabilidad del Congreso es hacer control político. O sea, yo no veo una acción ahí y la verdad es que los niños de este país están desprotegidos. Hemos visto casos en Puno que criaturas que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas en la noche, que no pueden dormir. Hoy hemos conversado con deudos de las familias en Puno. Y eso es dramático. Y el gobierno que lucha por los más pobres les da un desprecio de esta manera. Y la verdad es que hasta duele, ¿no? Como Terrible. peruano realmente duele. Al inicio del programa también detallábamos lo que se tiene en la carpeta fiscal y nos llamaba la atención, no sé si usted nos puede guiar un poco mejor en eso, las fechas que se tienen, porque lo que se determinó es que la denuncia se recibe un 19 de diciembre del año pasado, la declaración de este colaborador eficaz, y que el hecho ocurre un día antes. Entonces nos preguntábamos sobre la celeridad, la rapidez, digamos, en las fechas y las cercanías que existen entre el hecho y ya esta declaración en el Ministerio Público. ¿Suele ser así, darse de esta forma? Bueno, sin duda hay una proactividad que debe también responder a algún tipo de interés que tiene esta persona. No creo que sea un ciudadano ejemplar que lo que busca es que desaparezca cualquier tipo de corrupción en el país, ¿no? Sin duda es una declaración interesada. Esta persona ha ido con esta información que a la Fiscalía sin duda le ha parecido interesante, ha recabado esta investigación, pero más allá de los tecnicismos que se puedan cuestionar o no aquí, de la rapidez o no que pueda haber existido, lo cierto es que lo que se ha presentado es un caso concreto de un aparente acto de corrupción al interior de un ministerio, de un programa en específico como es Jaliwarma, y con el elemento o el insumo de especial mendacidad, como lo han señalado, de que se trata del alimento de los niños más necesitados del país, ¿no? Entonces, sin duda, merece una respuesta pronta y efectiva de las autoridades. ¿En cuánto tiempo debería darse, o sea, ante la gravedad de la situación, digo yo, que con alimentos que se le terminaban dando a los perros porque ya no servían para el consumo humano, ¿en cuánto tiempo deberíamos ver un mínimo resultado, un avance de las investigaciones por parte del Ministerio Público? Mire, en estos casos, Maricel, lo que sucede normalmente es que se dan en un contexto de casos de una especial dificultad, lo que implica que el Ministerio Público pueda tener plazos mucho más laxos y mucho más amplios. Eso no quita que puedan haber respuestas en lo inmediato, como por ejemplo retirar a los funcionarios que estén involucrados, como por ejemplo optar por algunas medidas limitativas de la libertad para algunas personas, realizar las medidas de embargo que se estimen pertinentes, sin perjuicio de las acciones que debe realizar el Ministerio, por supuesto, me imagino yo, de retirar a esta empresa, de renovar a los proveedores y de atender esas necesidades, ¿no? Pero a ver, es una ilusión pensar que en lo inmediato este caso se va a resolver, pero sin duda esto es un primer paso y las respuestas se tienen que dar con la celeridad que esto amerita, ¿no? El Ministerio Público tiene plazos, pero el Ejecutivo no. Y sí puede tomar decisiones de manera inmediata. Claro. Y lo que ha hecho el Ejecutivo es cambiar un nombre, ¿no? Entonces nos vende la estafa
de que el nuevo nombre del programa social va a mágicamente cambiar la realidad. Y eso es engañarnos, ¿no? Yo creo que los peruanos ya estamos claros de que esto es una cortina de humo, así como esa denuncia mendaz falsa, que debería agregar otro delito más al señor de Martínez, pues es una denuncia falsa. Es la utilización del aparato de justicia para taparse algo que sabía que iba a venir. Entonces, yo creo que las acciones en política tienen que ser sumamente drásticas. No basta con un vocero, además comprometido, para decirle a la presidenta no tiene nada que ver. Necesitamos una acción inmediata. Ese ministerio necesita reorganización, necesita tener controles y necesita una persona independiente al frente y no un personaje sujeto y desesperado por el poder como el señor de Martínez. Y el señor Morgan Quero, ¿en qué situación queda? Porque también ha sido mencionado, ¿no? Por supuesto. El señor Quero, pues que también es una persona controvertida, tiene mucho que explicar, ¿no? Ahí hay una responsabilidad más circunstancial, no sé si legal o no, pero de todas maneras hay una responsabilidad moral. Yo creo que la palabra moral, la palabra ética, es un asunto menor para este gobierno. Se parapetan en la legalidad y en el artículo y en el decreto supremo para tratar de parapetar. Si muestra eso es lo que está pasando con la detención preliminar, que es una norma que no sale. Y que hasta ahora estamos esperando, pero que dicen están en los plazos respectivos y que no es desidia del Ejecutivo. Y termina favoreciéndolos. Y que claro, termina favoreciendo justamente a quienes están implicados, muy cercanos al Ejecutivo. Sí. Y aprovechemos que lo he puesto sobre la mesa, esta dilación en dar una determinación específica sobre esta detención preliminar aún en casos de no flagrancia, tiene un trasfondo sin duda. Específicamente no lo van a decir, pero van pasando los días y va beneficiando a más personas. ¿Qué se puede hacer bajo esa circunstancia? Yo he escuchado al ministro del Interior que ha salido a declarar que van a observar el proyecto de ley. Entonces, aparentemente van a observar el tema de la pena mínima, ¿no? Ellos habían puesto en esta nueva ley que eran 4 años y lo que sí es cierto es que había ahí una incongruencia procesal, teniendo en cuenta que ya se había determinado que el plazo mínimo para una pena efectiva era de 5 años. Entonces sí había ahí una incongruencia lógica. Entonces, si es ese punto en el que están observando, me parece que sí es razonable. Algo que no se dijo desde el inicio, cuando también se mencionaron pero hay un tema obviamente del tiempo que ha transcurrido. Esto era algo que lo podían haber hecho al día siguiente que le llegó la ley. O sea, evidentemente pueden haber intereses subalternos por los que han demorado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué sucede? ¿O cuál es la razón por la que este problema se da? Lo cierto y concreto también, Maricel, es que en nuestro país lamentablemente se ha abusado del uso de la prisión preliminar. Tanto el uso de la prisión preliminar como el uso de la prisión preventiva. ¿Cuál ha sido la reacción del Congreso frente a esta situación? Expedir ese tipo de leyes. Que esas leyes pueden tener algún tipo de trasfondo que lo que busca es beneficiarse a sí mismo o a sus allegados, es correcto, puede haber tenido. Pero tiene, yo creo que esto analizarse de manera integral y tiene también que verse como un llamado de atención para la Fiscalía y para el Poder Judicial para que apliquen correctamente estas medidas. Pero sin duda, al final, lo que no se puede hacer es que el remedio pueda parecer peor que la enfermedad, que es lo que está sucediendo acá, porque eliminar de nuestro ordenamiento procesal la prisión preliminar sin duda sería un error. Escuchaba también en algún momento una declaración del ministro del Interior señalando que no había ningún problema porque los fiscales podían pedir prisiones preventivas. Y eso no es correcto. O sea, para llegar a ese nivel de una prisión preventiva se necesita un caso mucho más concreto, haber transcurrido ya una investigación. No podemos cambiar la detención preliminar por una prisión preventiva. Sí, es para casos inmediatos, casos de flagrancia en los que se necesita una reacción inmediata, como tú señalabas, ¿qué se podía hacer en lo inmediato? Pues si no está esta medida de la prisión preliminar, no podemos hacer nada como Estado. Y eso sin duda no puede ser posible, ¿no? Y es ahí donde una vez más también se coloca la mirada en el Congreso de la República, cada vez más desprestigiado, cada vez hundiéndose en delitos en los que ni siquiera hubiéramos imaginado hablar, ¿no? Tiempo atrás de un parlamentario, pero que ahora parece un tema de cada día. Y tampoco avanzan investigaciones al respecto. Se hablan de las comisiones para investigar a los propios colegas. ¿En qué situación está el Congreso? Bueno, el Congreso tiene muchos imputados, ¿no? Entonces del saque tenemos un conflicto de interés evidente. ¿Cómo vamos a querer reformar la justicia? Porque ese es el tema de fondo.
Las leyes no pueden estar aclarando los errores de los jueces ni los fiscales, sino que es una reforma de justicia la que tiene que venir. Si la reforma la van a hacer los imputados. Entonces estamos en el mundo al revés. Este Congreso no tiene la calidad ni la legitimidad para hacer una reforma de justicia, porque están poniendo parches porque no saben, no han llamado especialistas, no hay una reforma estructural, integral, sistémica, sino parches cuando conviene. Y tenemos a gente desavisada como el ministro del Interior que sale diciendo cosas porque, bueno, pues tiene la posibilidad de hablar. Entonces, al final del día, la institucionalidad del país que reclaman muchos personajes está menguada. Porque las personas no tienen confianza en lo que va a pasar en las instituciones, no creen en lo que pasa en el Congreso, no creen que pasa en el sistema de justicia. ¿Y a qué nos lleva eso? A la barbarie, a que venga un outsider alocado y trasnochado como quien sabemos y diga vamos a acabar con todo esto al estilo Bukele. A eso podemos llegar, ¿no? Y llevado por nuestras propias instituciones que son las que deberían velar justamente por nuestros intereses. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. Un placer haber conversado con ustedes. Nos vamos a la pausa y regresamos. ¿Puede cambiar un infiel? ¿Las compras son adictivas? Soy amigo de mi ex. ¿Los niños pueden tener redes sociales? Mujeres mayores y su colágeno. ¿Tatuaje o piercing? ¿Celoso o tóxico? Entrometidos. En enero, solo por Willax. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una historia para dormir? ¿Que esperemos a nuestra luna de miel? ¿Sin planes para el fin de semana? Vas a necesitar ayuda, Nuki. Yo realmente lo deseo, papi. Ah, sí, está muy bien. Por eso te traemos las mejores series policiales. Alguien le quitó un riñón. Qué estúpido soy, me estuvo siguiendo. ¡Lo mataron! Es una lista de homicidios. Tú estás en ella. Eres el número 8. Solo por Willax. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad, con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor, solo por Willax. Desde este domingo 12 de enero, minutos antes de las 8. Prepárate porque el juego está por comenzar. Con el más certero análisis, las jugadas polémicas, el debate que necesitas escuchar de todas las disciplinas. Willax Deportes. Solo por Willax. A ver, muchachos, ¿qué tenemos? La fiscal Peralta me aceptó una entrevista en exclusiva. Tengo más sobre el millonario presupuesto del IDL. Conseguí la tesis de Marita Barreto. Pero necesitamos más pepas, pues ahora vamos a salir de lunes a viernes. Tengo el video de cómo incendian la casa de una mujer extorsionada. ¿En qué gastaron $600,000 los fiscales del equipo Lavajato? Aquí lo tenemos. Perfecto, tenemos un programa. Contracorriente, desde este lunes, minutos antes de las 8, solo por Willax. Coyuntura. La extorsión se está apoderando de nuestro país. Actualidad. Presidenta Dina Boluarte no tiene mucha aprobación de la gente, es verdad, está cerrando un año lamentable. Pero sobre todo mucha diversión. Desde lejos he venido. Oye, tú eres el Grinch. Crónicas de impacto. De lunes a viernes, minutos después de las 10. Solo por Willax. Nosotras conocemos el mall de memoria. Por eso te traemos los mejores tips en moda y belleza y todo lo que necesitas saber. Y lo mejor de estar aquí es que nos enteramos de todo lo que pasa en la farándula y le comentamos a nuestro estilo. Un día en el mall. De lunes a viernes, minutos después de las 4. Solo por Willax. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro.
El congresista Héctor Acuña, de Honor y Democracia, se encuentra esta noche con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Melissa, gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, ¿se consiguen o no se consiguen todos los votos que se necesitan para decirle adiós de la presidencia del Parlamento al señor Salguana? Bueno, no podría predecir lo que puede pasar realmente, ¿no? Pero sí es muy posible que se consiga realmente los votos, porque bueno, ya tenemos una censura en curso, ya se presentó, y de lo que hemos conversado, dialogado con los colegas es que no han tomado una decisión firme por el sentido de que están esperando que el señor Salguana, el presidente del Congreso, como él ha ofrecido, reorganizar, hacer grandes cambios dentro del Congreso. Y si no se da, estoy seguro que vamos a tener los votos. ¿Qué grandes cambios se pueden dar? ¿Qué podría hacer el señor Salguana que los pueda convencer de no ir por su censura? Mira, sé que no es fácil porque es una persona que, igual que la presidenta, realmente está soportada por las bancadas, está soportada por los partidos, pero también hay que pensar que todo es posible, ¿no? ¿Y a dónde vamos? Pero a usted, por ejemplo, ¿qué le parecería que pueda hacer el señor Salguana? ¿Qué cambio podría dar? Miren, hay varios documentos solicitando el cambio del oficial mayor. Okay. El oficial mayor. El cambio del director de administración, del gerente de administración, del personal de logística, del personal de recursos humanos. Sé que las cabezas que realmente han venido con el señor Salguana, otros han venido con el señor Soto, y que ellos son los que realmente no están haciendo un trabajo acorde. O sea, sería salvar esas cabezas para, digamos, lapidar esas cabezas para salvar la de Salguana. Sí, yo creo que si el congresista Salguana, el presidente, se amarra bien los pantalones y hace estos grandes cambios, por lo menos va a dar una señal de empezar a generar más confianza. Ahora, de querer limpiar el Congreso, realmente. Pero ha tenido también varias señales, que es lo que lo ha llevado a esta posición, de no realmente ayudar a que esta situación se esclarezca. Se puso sumamente reacio al inicio, incluso solo cuando se le hablaba de la posibilidad de esta red de prostitución al interior del Congreso. En lugar de decir, bueno, que se investigue, se puso sumamente reacio, se fue a China. Y eso evidentemente, para un presidente del Congreso en una crisis tal, no lo deja muy bien parado. Mira, lo último que ha pasado, el viaje a la China, es una acción más que está debilitando al Congreso, porque ahora escuchando a los entrevistados anteriores y hablar de Caliwarman, hablar de Martínez, y no haber sido censurado por el Congreso por responsabilidad del presidente del Congreso, porque él, imagínate que a las 2 de la mañana recién pone a debate la censura, donde él se aseguró que varios parlamentarios ya no estén presentes, ausentes, y consiguieron su objetivo, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre 2 de la mañana? ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo que estamos ahorita, qué es lo que estamos disfrutando? Mira lo que está pasando, que cada vez, francamente, Caliwarman, yo considero que tenemos que nuevamente hacer nuestra acción de control, que es permanente. Yo creo que el día lunes y martes debemos presentar nuevamente moción de censura contra de Martínez. Pero es que primero están centrándose en limpiarse del polvo ustedes mismos con cada escándalo que hay en el Congreso. Ya su hermano, el señor César Acuña, le ha dado la espalda a Salguana y ha dicho de que prácticamente para el partido, si se tiene que ir, que se vaya. ¿Cómo ve esa decisión? Mira, en verdad que
No sabemos si realmente le da la espalda, no sabemos si realmente le quita el apoyo. ¿Está dudando de la palabra de su hermano? Es que mira, mientras que el señor Salguana no hace los cambios, si mantiene a los directivos de APP ahí, a los directivos de Fuerza Popular, directivos de Perú Libre, se entiende que él está supeditado todavía a las decisiones de otras personas. De APP. Claro. Como partido. Porque no toma decisiones propias. Dícese del propio César Acuña. Definitivamente, ¿no? Mientras sucede eso, yo creo que el señor Salguana está jugando con la censura, ¿no? Ahora, a mí me pareció, y se lo digo, sé que es su hermano, pero muy gracioso, por decirlo menos, que señalara de una manera tan tajante, ¿no?, y rechazar el viaje a China del señor Salguana, diciendo que si él estuviera en esa situación no se iría, cuando todos vemos que como gobernador regional se aleja del cargo muchísimo tiempo. Esto es contradictorio para un partido. Yo creo que podemos verificar en un momento si su posición, su discurso, su mensaje es coherente, ¿no? En el sentido de que como estamos tras de una censura, a ver, esperemos que su partido vote por la censura, ¿no? Y digamos, sí, pues, realmente hay una coherencia con lo que dijo y lo que están haciendo su bancada. Pero que si lo van a blindar, entonces significa que es un doble juego, ¿no? Pero si realmente vemos que hay una coherencia entre lo que dicen y lo que de acá a poco tiempo debe discutirse la censura, se entiende que en verdad él ha dicho la verdad. Ahora, justamente usted ha mencionado cargos importantes que tienen que ver con las contrataciones del personal del Congreso de la República. Y Norma Yarrow ha hecho una denuncia sobre copamientos en el servicio parlamentario. Y lo que dice es que hay 24 nombramientos que corresponden a APP, es decir, casi la totalidad, porque el siguiente partido con estos supuestos copamientos es Fuerza Popular con 13, Perú Libre 2, Avanza País 3, uno de Somos Perú y uno de Podemos Perú. 24 de APP, del partido que tiene la presidencia de la mesa directiva. Esto es un indicio, por lo menos, lo que ha mencionado la congresista Yarrow. A ver, creo que podría abonar en lo que ha dicho Norma, que se queda corta. Estoy seguro que si las investigaciones van avanzando, si la Comisión de Fiscalización no lo derrumban, no lo detienen, porque se ha dado casos que quieren de alguna forma debilitarlo, vamos a tener informaciones mucho más importantes, porque el copamiento no viene de ahora, el copamiento viene ya de años anteriores. Lo que pasa es que ahora con los medios de comunicación, creo que ustedes también como periodistas, como medios, están interviniendo un poco más activos y con más energía y con más transparencia, es lo que se visualiza aparentemente lo que se está dando en el Congreso, pero la realidad es que el Congreso sí o sí necesita una reingeniería, sí o sí necesita una reforma, pero total, te digo. ¿Esa reforma no iría más bien por los propios parlamentarios? Es decir, es verdad, con cargos que son importantes en las contrataciones, pero los propios congresistas traen, ¿no?, una mochila, o varios de ellos, por no decir todos, muy pesada de denuncias incluso en su contra. Acabamos de ver lo ocurrido con el congresista Gerí y una denuncia de abuso sexual que la verdad es un escándalo más, pero que ni siquiera llega a mover el entorno político, porque tenemos tantas tan graves, igual o más graves, que la verdad parece que nos estamos acostumbrando a eso desde el Parlamento. Mire, el caso del congresista Gerí y otros casos más creo que refuerzan la idea de la censura. La Comisión de Ética a la fecha se ha pronunciado, tengo entendido que nada. ¿Hay alguna denuncia que se haya hecho contra el congresista? Dentro de los 3 años y más, ¿cuántos se han sancionado? Creo que tengo entendido una sola persona o 2.
pero realmente hay un blindaje total. Y creo que necesitamos, en el tiempo que nos queda, voltear la página, pero con otros actores, porque con los mismos actores... Pero estamos hablando actores, por ejemplo, en las comisiones, eso ya no es factible, ¿o sí? Mira, en la mesa directiva, la mesa directiva sí es posible. Y teniendo una mesa directiva con otro pensamiento, con otro criterio, con una energía mucho más pro país, con una energía pensando en recuperar la credibilidad y el prestigio del Congreso, por lo menos yo creo que podemos lograrlo. Ahora, las últimas elecciones de la mesa directiva han, sí, generado, ¿no?, uniones a veces impensadas y es lo que seguramente ocurriría si hay una nueva elección de la mesa directiva. Pero esa unión nos garantiza realmente que luego exista fiscalización, porque es como decir, bueno, todos nos hacemos un poco los locos, nos agarramos de la mano para que esto funcione y el barco no se hunda. Mira, el sentimiento que tú puedes tener es lo mismo. Te lo digo con sinceridad, es lo mismo que este conflicto, este tema que no prevalece la razón, no prevalece el mejor criterio, prevalece las componendas, prevalecen los votos. Eso es lo que francamente hace que uno no se sienta bien. Y necesitamos, no solo a nivel de Congreso, creo que hemos perdido la confianza todas las instituciones y hay que recuperarlo. Poder Judicial, Ministerio Público, también no hay que olvidarse de los gobiernos locales, regionales. Mira, el Ejecutivo, cómo blindan, entre ellos mismos se blindan. Y el Congreso también. El Congreso igualito, por eso estamos hablando del conjunto de organizaciones. Pero creo que todo es posible. Si pensamos en unas nuevas elecciones 2026, realmente con un voto más informado, con participación de buenos técnicos, ¿no? Porque muchas veces el técnico también se resiste en participar y el que más participa es el que menos sabe muchas veces. Entonces ahí vienen las consecuencias. Pero creo que tenemos la oportunidad de cambiar el Perú. ¿Está interesado en formar parte de un nuevo Congreso? Sí, podría ser, porque en verdad, te lo digo que me quedo con esta, quizás... desazón. Con esta desazón. De no haber hecho lo que hubiera querido. De que mira, cuántos proyectos de ley están dormidos. Mira, cuántos proyectos de ley de mi autoría están dormidos. Otros que salen chuecos, porque lo transforman, lo cambian. ¿Está decepcionado del Congreso? Mira, y salen proyectos que no deben salir. ¿Se ha decepcionado del Congreso? Mira, yo esperaba otra organización. Entonces entiendo que sí. Yo esperaba el primer poder del Estado que tanto hablamos, encontrar una organización distinta. Y bajo esa misma línea, y después de todo lo que nos ha mencionado acerca incluso del blindaje o del mensaje que puede haber detrás, ¿no?, de su hermano, de César Acuña, ¿también se ha decepcionado de APP? De todos los partidos, mira, en verdad que no. Pero también de APP. Y le estoy preguntando directamente por el partido pero sería quizás no ético o que sería muy parcializado, donde hable solo de un solo partido. En este caso, es todo. De APP y de otros. Todos los partidos. De todos. En verdad que todos los partidos. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar para analizar qué personajes podrían ir a esa mesa directiva que usted señala y que podrían darle por lo menos un cambio de imagen, pero que tenga base, por supuesto, al Parlamento. Hablamos de eso y otras cosas tras la pausa que hacemos. Ya volvemos. Gracias. La información no se detiene y Willax Noticias tampoco. Presentamos los hechos que marcaron el día. Con un análisis claro y al detalle. Con un estilo renovado. Y todo lo que ocurrió en la jornada deportiva. Willax Noticias, de lunes a viernes, minutos antes de las 7 de la noche, solo por Willax.
puede cambiar un infiel? ¿Las compras son adictivas? Soy amigo de mi ex. ¿Los niños pueden tener redes sociales? Mujeres mayores y su colágeno. ¿Tatuaje o piercing? ¿Celoso o tóxico? Entrometidos. En enero, solo por Willax. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una historia para dormir? ¿Que esperemos a nuestra luna de miel? ¿Sin planes para el fin de semana? Vas a necesitar ayuda, Nuki. Yo realmente lo deseo, papi. Ah, sí, está muy bien. Por eso te traemos las mejores series policiales. Alguien le quitó un riñón. Qué estúpido soy, me estuvo siguiendo. ¡Lo mataron! Es una lista de homicidios. Tú estás en ella. Eres el número 8. Solo por Willax. En enero, nuevos rostros con experiencia y credibilidad se suman a nuestro equipo periodístico. Para informar con objetividad, con un análisis profundo de la noticia. Brindando una mirada profesional desde todos los ángulos. Con el mismo compromiso de pluralidad y veracidad. Y en los deportes, el comentario que marca la diferencia. En 3 horarios para informarte mejor. Solo por Willax. Desde este domingo 12 de enero, minutos antes de las 8. Prepárate porque el juego está por comenzar. Con el más certero análisis, las jugadas polémicas, el debate que necesitas escuchar de todas las disciplinas. Willax Deportes. Solo por Willax. A ver, muchachos, ¿qué tenemos? La fiscal Peralta me aceptó una entrevista en exclusiva. Tengo más sobre el millonario presupuesto del IDL. Conseguí la tesis de Marita Barreto. Pero necesitamos más pepas, pues ahora vamos a salir de lunes a viernes. Tengo el video de cómo incendian la casa de una mujer extorsionada. ¿En qué gastaron $600.000 los fiscales del equipo Lavajato? Aquí lo tenemos. Perfecto, tenemos un programa. Contracorriente. Desde este lunes, minutos antes de las 8. Solo por Willax. Coyuntura. La extorsión se está apoderando de nuestro país. Actualidad. Presidenta Dina Boluarte no tiene Mar mucha... Travel. Visítanos en nuestras oficinas de Miraflores. Sordera. Experimenta la libertad de una buena audición. Audifón. Seguimos conversando con el congresista Héctor Acuña y nos planteábamos en el corte un tema que creo es un problema muy grande. ¿Quién podría estar al frente de la mesa directiva en el Congreso de la República? Es decir, una persona que realmente pueda no solo generar un cambio radical y concreto, sino tener esa imagen que se necesita para cambiar la percepción que se tiene del Parlamento. ¿Hay opciones? ¿Tiene alguna en mente? ¿Usted mismo? No, no tanto. No puedo pensar de esa forma, de esa manera, ¿no? Pero realmente que no es fácil porque hablamos del Congreso de forma global. Hablamos de los 130 porque el Congreso abarca los 130, ¿no? Pero realmente siempre hay excepciones y no son todos. Creo que hay un sector, hay un grupo que todavía rescatables y en verdad que podrían realmente contribuir con... ¿Hay algunos nombres que tengan esa posibilidad en la propuesta que hace de un cambio en la mesa directiva? Lo que sí te puedo decir que existen nombres para la próxima que me invites, quizás... Lo va a pensar, lo va a analizar y va a conversar con estos personajes a ver si quizás existe, ahí podríamos si existe esa intención. Dar algunas precisiones, ¿no? Pero sí existe. Y en, que sí. Y en el Congreso de la República, cuando se habla de un tema tan delicado como una red de prostitución, ¿qué genera en los parlamentarios? Es decir, ¿qué ambiente se vive hoy por hoy en el Parlamento? Mira, la primera pregunta que nos hacemos, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y la respuesta es, necesitamos investigaciones, necesitamos que esto se aclare y que para eso necesitamos que la mesa directiva, el presidente y estos directivos que realmente ellos nos hacen daño porque a medida que están dentro del Congreso son los que más obstaculizan.
mejor es retirarlo. Igual con el ministro de Martínez, ¿no? Él, como sigue siendo ministro, hace uso y abuso de su cargo. Pero es igual ahí, ¿no? una tras otra, es decir, en medio de un cuestionamiento tal como es una supuesta red de prostitución, a cambio incluso de votos, ¿se prohíbe el uso de la minifalda? Es un tema tan arcaico, tan machista, tan absurdo, pero que lo coloca el propio Parlamento. Pero mayor razón para decir estos directivos que se creen que realmente puedan, que con ese comunicado, con la forma de decir ya, ven de otra manera. Creo que vamos a cambiar la cultura, la forma. No, eso realmente es una metida de patas más. Es inoportuno, definitivamente. ¿Qué pensó usted cuando vio y la leyó primera este palabra, comunicado? inoportuno. Se pasa en realmente, por no decir de algún término fuerte, ¿no? Ya incapacidad, ¿no? Incapacidad total, porque ¿cómo en este momento que estamos hablando de escándalo pretender resolver un tema con un comunicado que no tiene sentido? El ministro de Trabajo lo ha dicho, ¿no? Y nosotros sabemos que toda institución tiene su reglamento interno, tiene sus deberes y derechos. Ya es formación también de cada persona, ¿no? O sea, más parece que es como que nosotros como congresistas o trabajadores del Congreso no podemos resistirnos a nada, entonces no nos pongan una minifalda al frente, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es un tema absolutamente machista y retrógrada que nos hace, pero pensar en 1000 años atrás. Como te digo, mayor razón para que el presidente del Congreso diga una metida de pata más. Ya no debo ni pensarlo más. Mañana se van todos. Y esperemos que realmente el presidente reaccione de esa manera. ¿Pero por qué cree que no toma esa decisión? Igual que nuestra presidenta. Lo comparo que realmente ya no gobiernan ellos, ya gobiernan otros. Muy bien. Ha quedado claro porque lo mencionó hace unos instantes. Ya Salguana parece que no toma sus propias decisiones, sino las del partido, de APP, y por lo tanto del señor Acuña. Muy bien. Con eso, muchas gracias. Lo despido. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguramente lo invitaremos en una próxima. Muy agradecido. Con eso, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana.